Los familiares, ¿cómo están? Saludo a la doctora Carmen Lucía Torres Cuevas. Muy agradecida mi encuentro por estar aquí en este evento, partiendo conmigo en este mes de marzo. Si bien nosotros ya habíamos planteado con el doctor Daniel Malpartida llevar a cabo este evento a fines del mes de febrero, se presentó una excepción por un adelanto de parto y pues tuve que mantener esos cuidados respectivos. De modo que se reprogramó. A pesar de sentir mi disculpas por no haber entrado esa vez a la reunión virtual. Estaba canso y ahora tengo atendiendo a mi menor hijo. De modo que, como es un recién nacido, está más o menos adecuándose al horario. Por eso es que esta vez al doctor Daniel Malpartida y en sí al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial les estoy compartiendo esta grabación con el fin de darles unas básicas críticas y comentos respecto al tema objeto de abordo del día de hoy. Después estoy referido o orientado a la informalidad, el empleo informal y la inteligencia artificial, toda vez que esta se encuentra desde el rubro del derecho de trabajo para ser analizado, comentado, reflexionado. Vamos a tomar algunos minutos, por supuesto, sin llegar a abordar tan densamente, pero tampoco tan sutilmente, de modo de que se entienda la razón por la que decidí con mi esposo, Max Henry, proponer este tema sobre el trabajo informal y la inteligencia artificial. He escrito respecto a este tema en más de una oportunidad, lo he publicado en el semanario Avance del gobierno regional de Huánuco. Y por supuesto me mantengo expresamente agradecida y constantemente agradecida por permitirme difundir estos pequeños comentos. Hablar de la informalidad sin duda amerita muchas reflexiones, pero en sí, ¿qué es la informalidad? La informalidad, por supuesto, no es un tema reciente, ya data de muchos años atrás, pero nosotros no vamos a llegar el día de hoy a hacer esos comentos de su longevidad, de su antecedentes, sino más bien de lo que hoy percibimos, de lo que hoy se observa y de que, por supuesto, crea un malestar en la sociedad y que debe ser atendido debidamente y tratamente por las entidades fiscalizadoras competentes, por las autoridades en sí fiscalizadoras competentes. Y para poder entender un poco respecto a la formalidad e informalidad, vamos nosotros a delimitar algunas descripciones para poder diferenciar. A menudo, muchas veces, se confunde la formalidad con que se haya registrado la empresa o la persona ante la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Sin embargo, hablar de la formalidad
constituye el cumplimiento de un abanico de normas jurídicas. Estas normas no solamente están desarrolladas en el ámbito tributario, por supuesto que no, también son normas que desarrolla el ámbito registral, el ámbito de la inscripción y actualización de condiciones laborales de los trabajadores. Se debe la formalidad, en todo caso, entender al cumplimiento total de las normas vigentes en el Perú. Como por ejemplo, si se habla de que un empresario quiere pues emitir boletas, quiere contar con personal de trabajo, quiere contar con trabajadores, es decir, quiere tener un cuerpo bien estructurado de su sociedad empresarial y así tener formas de reducir sus riesgos como empresario, como inversionista. Bien, entonces este empresario deberá registrarse ante los registros públicos, se deberá registrar su constitución simultánea, se registrar su sociedad, también deberá, pues, por supuesto, cumplir con el registro de su activación de número de RUC, la emisión de documentos mercantiles pertinentes, está registrado probablemente como contribuyente, si va a contar con personal, debe por supuesto, los personales están registrados en el aplicativo Te Registro, que es un aplicativo que comparte el Ministerio de Trabajo, y así podríamos nosotros ir enunciando múltiples formalidades que debe cumplir el empresario, el inversionista, para que sus actuaciones estén dentro del rubro de la formalidad. Ahora, si vamos a un momento un poco más extendido respecto al trabajo informal, podemos nosotros aterrizar para describir el empleo informal. Y esta descripción de empleo informal lo ha desarrollado entidades internacionales, como también aquí en el Perú lo ha desarrollado el Ministerio de Trabajo. Si hablamos de entidades internacionales, por supuesto, tiene una principal reflexión si es que las autoridades públicas, entidades de administración pública, están cumpliendo o no con poder atender este problema de la informalidad. Y para ello tomo una parte de estas reflexiones que hace la ONU respecto a la informalidad del empleo y por supuesto lo resalta como un problema que es de primordial interés y creo que todos nosotros estamos de acuerdo en ello. Pero este problema resulta necesario de que sea urgentemente atendido por
los gobernantes, y esto es argumento mío, por supuesto. La ONU expresa que se debe a la mala gestión del gobierno la existencia de la informalidad. Hemos visto, al menos muy destacablemente en Latinoamérica, y hablamos de países de Latinoamérica, entre ellos Perú, que los gobernantes se inclinan mucho en crear normas laborales o de trabajo flexibles, según ellos, para reducir la informalidad, y por supuesto agregan para poder estimular el empleo y reducir el desempleo, generando una economía activa por estas producciones de las personas. Aparentemente suena bien, ¿no? Pero nadie quita el sentido flexible de estas normas, como por ejemplo los contratos temporales, que en la actualidad son utilizados, y me refiero pues a los contratos sujetos a modalidad, que lo podemos observar en el régimen del sector privado, en el decreto legislativo 728, tuvo que estos contratos temporales son instrumentalizados contra su naturaleza, temporal, accidental o de robo y servicio. Con esa intención, por parte del sector empleador, de hacerlos sentir al trabajador que van a laborar por un tiempo, realizando un trabajo principal. Es más, no existe esa compatibilidad entre la naturaleza temporal accidental del servicio con la realización o ejecución del trabajo, que por supuesto es una causal de naturalización, pero no todos los trabajadores conocen sobre las normas laborales, o si por ahí han explorado las normas, no pueden entender algunos sistemas porque están diseñados claramente para que éstas sean entendidas por aquellos conocedores de la norma, aquellos que han estudiado leyes, jurisprudencia, ¿no? Entonces, esa parte de conocer la norma y que por supuesto ignora el trabajador, está siendo aprovechada negativamente por el sector empresarial. Y vemos pues que este sector empresarial entra al aplicativo, ¿no? Y registra a su trabajador, de modo que al registrar a su trabajador debe señalar la condición, es un trabajador a plazo fijo, indeterminado, claramente contra sujeto a modalidad que no va relacionado con la realidad. El trabajador puede hacer una denuncia ante CONAFIN, que es la entidad actual competente para
exigir el cumplimiento de las normas laborales y la seguridad social. Pero reitero, ¿no? Estas fiscalizaciones por parte del sector del gobierno se dan por denuncias o porque la misma entidad pública lo ha detectado, focalizado cierto sector donde podría potencializar ciertas infracciones y por ahí beneficios mediante estas distinciones, ¿no? Para mitigar o reducir estas lesiones de derechos laborales y de seguridad social. De modo que no todo recae en esa detección oportuna de la informalidad. Y reitero, estas son aprovechadas negativamente por la empresa. Y si son aprovechadas negativamente, se mantienen durante el tiempo, porque para el empresario que ejerce malas prácticas empresariales, por supuesto, le resulta económicamente factible no otorgar todos los beneficios al trabajador para evitar pues otorgar todos estos beneficios o liquidación conforme a la norma, le conviene ocultarse el sector informal, ¿no? Lo reiterado es que en este aspecto la ONU habla sobre las malas gobernanzas y bueno, aquí cabe una principal reflexión que el gobierno debe crear estas normas no para flexibilizar o las contrataciones temporales de los trabajadores, camuflándolos para potencializar la creación de puestos de trabajo, sino más bien debe crearse estas normas para proteger realmente al sector vulnerable, que en este caso sería el trabajador, buscando de que cada vez se dignifique su trabajo, y ello significa pues darle lo que corresponde al trabajador y bueno, esto se diseña dentro de las normas que deben ser mejoradas. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, permítanme por favor hacer estos comentarios. ¿Cómo puede utilizarse la inteligencia artificial respecto al empleo informal? Podemos ver dos aspectos importantes. Uno, de que la inteligencia artificial sea mal instrumentalizada por el sector empresarial para las contrataciones de los trabajadores y que por supuesto afecten sus contrataciones o beneficios. Y por el otro lado, de que la inteligencia artificial sea utilizado por las entidades fiscalizadoras a fin de emitir prontamente resoluciones, documentos administrativos, unas etapas podría ser una fiscalización, como por ejemplo sin acta de infracción, de modo que se acelere y se evite prescripciones que son pues a la larga tienden a afectar en sí estas prescripciones en la parte vulnerable que es el trabajador. En ese primer aspecto que he hecho mención del uso inadecuado de la inteligencia artificial por la parte empresarial, bueno, sí puede diseñarse un aplicativo inteligente para contratar a ciertos trabajadores, digamos, ¿no?, que sean extranjeros, y detectar de inmediato, ¿no?, a todos los postulantes que son extranjeros, de repente han entrado sin
en la formalidad respectiva, ya que la calidad de turistas, el monitoring de calidad de trabajadores, no tiene la documentación completa y aprovechando negativamente el empresario le otorga una contraprestación inferior a la remuneración mínima vital eh, y por la desesperación también de este trabajador por conseguir un empleo, un trabajo, un pago y atender a sus necesidades, sea como alimento, vestido, educación, porque como se tiene familia, que tiene más necesidades, lo va a aceptar, ¿no? Entonces, imagínense que entonces detecte esa inteligencia artificial y se produzca esa contratación, se estimularía entonces la informalidad. Eh, También podría ver, ¿no? En una selección por edades, como es más joven, no conoce mucho de la norma, no tiene tanta experiencia, entonces contratémoslo bajo supuesta modalidad, sin guardar esa correlación de la naturaleza temporal, citada de del servicio con la calidad de trabajo o el desarrollo de trabajo que va a desarrollar este joven. Ahí se está alimentando mal la informalidad. Y así podríamos seguir denunciando, de modo que, ¿y cómo la fiscalización institucional detectaría pues el mal uso o instrumentalización de la inteligencia artificial, accediendo a ese aplicativo inteligente? Más o menos la idea va en este sentido. Si es que existen cajas registradoras, ¿no? Caja registradora, tiene código, autorizado por la SUNAT, ¿no? Se hace la venta, se reporta para hacer un pago respectivo tributario, de modo que ese código le da, es autorizado por la SUNAT y le da ese acceso a esa información. La propuesta va en ese sentido, de que los aplicativos de inteligencia también sean de acceso público, de que pueda acceder, por ejemplo, a SUNAFIL, como entidad pública competente de la fiscalización, para observar cuál ha sido eh, estas categorías o consideraciones que se ha tomado en cuenta para las contrataciones del personal, ¿no? Y evitar así eh, lesiones de derechos de trabajo eh, y evitar, por supuesto, las contrataciones informales o la extensión del trabajo informal. Entonces ahí hay una principal reflexión. Por otro lado, les decía, ¿no? Que es una FI, también puede aprovechar la utilización de la inteligencia artificial para acelerar las redacciones en algunos de los casos de emisiones de algunos documentos, dependiendo de la etapa en que se encuentre, para que se evite esta suerte de prescripción y que sea mal utilizada por la parte empleadora para no pagar beneficios, ¿no? No obstante ello, esta prescripción en el ámbito administrativo público, pues no es una FIL, en donde ya no impondría una sanción si se ha alcanzado la prescripción, eh, ello no evita, no impide a que el propio trabajador inicie un proceso judicial para exigir sus derechos laborales que son a la larga irrenunciables. Bien, entonces aquí no quiero decir, por supuesto, no quiero que se lo confunda, en muchas oportunidades yo he hecho estas reflexiones, que no se trata de que SUNAPIL en este caso, ¿no? Eligen como entidad fiscalizadora la detección del empleo informal, objeto de este tema de discusión del seminario. Bien, les comentaba que en los aplicativos de inteligencia artificial instrumentalizados por la entidad fiscalizadora, en este caso es una FIL, aquí en el Perú, por supuesto, serían de gran ayuda toda vez que permiten emitir rápido una resolución administrativa, por ejemplo, el documento pertinente respecto a la etapa
de proceso de fiscalización y detención, en especial el proceso de sanción, ¿no? Ahora bien, ello no debe entenderse de esta manera, ¿no? De que los aplicativos inteligentes hagan toda la labor de un inspector comisionado o una autoridad inspectiva, eh, sino más bien que sea instrumentalizado para darle esa celeridad en esas redacciones, en algunos de los extremos de los documentos, por supuesto, no en todo, y que sea, por supuesto, como antes yo les había comentado en anteriores grabaciones, cuando hemos reflexionado sobre los dispositivos inteligentes utilizados por entidades públicas, debe ser pues refrendados, observados por personal competente, altamente calificado, que labora, por supuesto, en zona FIL. De modo que, en ejemplo, si arroja eh, un diseño, una resolución administrativa, entonces un documento administrativo, esta debe ser observado por la autoridad, el abogado que trabaja en zona FIL, a fin de verificar si realmente está debidamente la jurisprudencia, las normas, ese discurso se precisó debidamente las infracciones, cálculo de la multa. Entonces, esa revisión, pues, eh, a los expedidos por aplicativos inteligentes, eh, correspondían una celeridad en los procedimientos por parte de Sonagil. Entonces, vemos aquí dos formas de utilizar una óptica negativa, por el ejercicio de las buenas prácticas empresariales de aplicativos inteligentes, y por el otro de una postura optimista, positiva, eh, utilizando aplicativos inteligentes por personal inspectivo de trabajo o que labora dentro de zona fino Ministerio de Trabajo. Por supuesto, hay más para reflexionar sobre aplicativos inteligentes, eh, pero creo haberlos ilustrado el día de hoy, estas básicas ideas respecto a la informalidad y lo que debe cambiar en el Perú. Por un lado, las nuevas instituciones normativas no estimulen esa flexibilidad y pues que el gobierno no busque diseñar esas normas eh, para, para crear aparentemente más puestos de trabajo, ¿no? A la larga, finalmente estaría em, mintiendo a la sociedad y favoreciendo al sector empresarial e incluso al sector del trabajador. Eh, eh, y entonces, aquí las normas deben ser diseñadas por especialistas laborales. eh, que también no obstaculicen la inversión y las prácticas empresariales, pero que, lo más importante, no afecten los derechos laborales. Y conmigo, por supuesto, eh, se concluye esta hermosa ponencia, esta carta ponencia. Y si alguno de ustedes tiene alguna consulta, puede hacerme llegar su consulta a, a carmentorres1616@gmail.com, o también cuando el doctor Danilo Partida suba este vídeo en, en YouTube, pueden ahí ustedes formular la pregunta en la parte inferior donde dice comentarios. eh, claro, si está dentro de la competencia, con gusto yo los voy a responder en su tiempo. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.